Bueno, bienvenidos. Ahora sí, a todos y cada uno de ustedes. Ahí estamos. Bueno, entonces, como hemos venido platicando ya desde hace algún tiempo sobre estos temas, empezamos hace ya más de un mes, digo yo. Entonces, ahorita estamos con las enseñanzas de este escriba, el cual dijimos que su nombre quería decir Dios de la juventud o Dios del invierno, y estamos en esta parte y nos quedamos en qué pasa en la juventud. Entonces, vamos a ver ahí algunas cosas. Ya no voy a dar el resumen de las enseñanzas pasadas, sino que de una vez vamos a entrarle a esto. Dice Génesis 46:34. Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, y hasta fin de que moréis en la tierra de Gosén. Bueno, ¿qué enseñanza tiene este escriba? Bueno, que aprendamos a servir al Señor desde la juventud. Literalmente, en el caso de los que se puede, ¿verdad, hermanos? Porque pues muchos ya no llegamos a los pies de Cristo tan jóvenes, pero algunos otros sí. Pero aquí se refiere a que esta parte de la enseñanza debe tomar a los digamos así, a los recién convertidos, a los que acaban de aceptar a Cristo, o bien a aquellos que se acaban de reconciliar con Él. Debe de enseñarles a cómo servir, porque realmente esa es una de las cuestiones que es vital. Si bien es cierto, no somos salvos por obras, pero sí que tenemos que tener obras para demostrar la fe que tenemos. Eso lo dice la palabra ahí en la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Que dice que la fe sin obras es muerta. Pero entonces, según el contexto de lo que hemos platicado, esto se enseña, esto se aprende. Esto no es de que bueno, yo hoy hoy, por decirlo así, nosotros hemos puesto un, un parámetro, ¿verdad? No lo llamaría yo un requisito, pero sí un parámetro de que por lo menos alguien que quiera servir dentro de la congregación debería, pues, por lo menos haber cursado una cierta cantidad de temas doctrinales básicos, fundamentales. Pero esto no quiere decir que si, digamos, no lo ha hecho, pero realmente la persona tiene un deseo real por servir, no pueda hacerlo. Porque cuando hablamos de servir, fíjense que yo les voy a contar mi testimonio particular. Muchos, pues, eh, gracias a Dios, pues, nacieron en un hogar cristiano donde sus padres, ambos o uno de los dos, pues buscaban a Cristo, y pues los llevaron por ese camino, ¿verdad? Y pues qué bueno, ¿verdad? Que los llevaron por ese camino. Pero los que no, los que vinimos desde el puro mundo, le llamo yo, pues no sabíamos nada. Y cuando nos encontramos de frente con el Señor, y Él nos salva, Él nos libera, Él nos sana, Él nos restaura, Él nos quita un montón de, de chaquirrias espirituales, entiéndase, demonio, dijo. Entonces uno queda bastante agradecido, es más, muy agradecido, eternamente agradecido, de tal forma que pues uno lo único que se le ocurre decir es: bueno, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Tal como dice aquel canto que dice: bueno, si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, soy como el barro. Entonces, una de las cosas que debe de
enseñar este escriba es a servir desde la primera juventud. Es decir, bueno, hoy una persona aceptó a Cristo y lo primero que deberíamos de enseñarle es cómo se sirve, pero no me refiero solamente a pasarle a alguien una servilleta dentro del templo, porque eso es muy poco. Veámoslo así, eso es muy poco, no es un, digamos, no es un todo, es algo mínimo, pero por algo se comienza. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo enseñarle a un recién convertido a servir, sino mostrándole con mi ejemplo cómo yo, por ejemplo, ayudo a una persona que está en necesidad, cómo yo, por ejemplo, alguien me pide, voy a decir algo, eh, y cada quien está en el derecho pues, de, de ver qué hace con sus recursos físicos, me refiero, por ejemplo, un carro, pero imagine, imaginemos esto, viene un hermanito recién convertido que no tiene carro y a medianoche me llama a mí, me dice, mira hermano, fíjese que tengo una gran emergencia, fíjese que mi hijo está enfermo y tengo que llevarlo al hospital, pero no tengo dinero y bueno, un montón de cosas. Entonces yo debería de poder venir y decirle, no te preocupes, vamos, yo te llevo. Y si hay alguien acá en mi casa que acaba de conocer a Cristo y él ve eso, está aprendiendo a servir, está aprendiendo a que las cosas no son solo una costumbre religiosa. ¿Para qué? Para que cuando esta persona crezca en el conocimiento doctrinal, en el conocimiento espiritual, entonces esta persona fácilmente va a poder decir al pasar el tiempo que ellos desde la juventud han servido y cuando se les pida algo no les va a costar, no van a renegar porque lo aprendieron, uno, por el ejemplo y por la enseñanza. ¿Y con qué fin? Bueno, dice aquí que moremos en la tierra de Gosén. ¿Y cuál era esa tierra? Bueno, era aquel pedazo de tierra, bueno, yo le digo un pedazo, pero seguramente era una gran extensión en la cual en medio de Egipto el pueblo de Israel vivió en bendición, a pesar de que estaban en esclavitud, vivieron en bendición, porque acordémonos que cuando vinieron las plagas en todo Egipto, los piojos, las ranas, el granizo, oscuridad y todas las que vinieron, pues a ellos no les pasó nada porque estaban en una tierra protegidos. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a servir desde la juventud. Y me llama la atención que esta enseñanza muestra que no pararon, porque dice desde nuestra juventud hasta ahora. Hay gente que dice, y bueno, aquí hay algunos hermanos que lo podrán confirmar, que hay algunas misiones en donde dicen, bueno, los pastores a la edad de 65 años se jubilan y se van a descansar y viene otro a reemplazarlos. Si eso fuera en una empresa secular, eso está perfecto, pues porque así debe de ser, pero en el Señor yo veo casos, veo un Moisés que de hecho él comenzó a servirle al Señor desde que él tenía 80 años, o sea, no como sale en las películas que él empezó como de 35 años, no, ahí en la Biblia dice que él empezó a servir al Señor a los 80 años y se murió a los 120, o sea que eso no fue un impedimento, vemos a un
Abraham, que después se convirtió en Abraham, que pues él pasó de los 100 años también, pero no comenzó siendo joven a servirle, pero cuando le comenzó a servir también no paró. Y hasta que dice la misma Biblia que él pues se murió en una buena vejez. Vemos a un rey David que él pues él sí le comenzó a servir al Señor desde su juventud, desde que él cuidaba a los rebaños de su padre, hasta que él estuvo ahí en una cama, cuando él le dijo a su hijo Salomón, mira, yo ya estoy viejo, ya me voy a ir por el camino al que todos van, y le dio instrucciones, pero fue algo aprendido. Entonces quiero decir que esta enseñanza de este escriba sirve para aprender a servir desde la juventud y no dejar de hacerlo hasta, así que hasta el último día, hermano. Yo oí hace algún tiempo ¿cómo se llama? Un testimonio de un pastor que, pues, la verdad es bastante impresionante oír que alguien diga que le diagnosticaron cáncer en la garganta y pues a esta persona le dijeron, mire, usted ya no puede predicar. Y entonces él, lógicamente, se deprimió, pero cuando le cayó el rema, cuando le cayó la revelación, entonces él dijo, bueno, pues si de esto me he de morir, pues yo voy a echar la garganta por la boca, pero hasta que me muera. Y resulta que Dios lo sanó. Vemos pues el caso de nuestro pastor, ¿verdad? Que cualquier persona normal que no le sirve al Señor en este tiempo, con la operación que él tuvo, él debería estar descansando en total reposo, ajeno a los clavos, ajeno a todo, incluso pues delegando cosas, pero más, sin embargo, el Señor lo ha fortalecido porque aprendió a servir desde la juventud. Entonces, esto es bastante importante y eso es una de las cosas, amén, que Dios va a recompensar a los siervos, porque hay un versículo en Isaías, ay, no recuerdo qué capítulo es, pero dice que he aquí mi siervo, yo le sostendré, dice. Entonces, y todos aquellos que le servimos al Señor de una u otra forma, el Señor nos va a recompensar con salud o con material, lo que sé yo, hermanos, pero de que lo hace porque aprendemos a eso. Ok, avancemos acá, porque quiero concluir este escriba, porque acuérdense que aquí eran dos, Elioref y Ahías, y todavía no hemos ni siquiera terminado este, y nos falta Ahías, que tiene unas cosas muy bonitas. Elioref enseña a comer del alimento del Padre, Levítico 22:13. Voy a leer solo la parte resaltada en verde. Dice, como en su juventud comerá del alimento de su padre. A ver, alguien que abra el micrófono y me interprete esta parte, hermano. ¿Cómo cree que quiere decir la palabra aquí en esta parte? Como en su juventud comerá del alimento de su padre. ¿Alguien ahí que abra el micrófono? ¿Nadie? Ah, bien, bien. Hermano Dios Eric. les bendiga, hermanos. Buenas noches. Yo pienso, hermano Daniel, pero igual usted me corrige. Lo que se me viene a mi mente es que, por ejemplo, nosotros en nuestra juventud definitivamente dependemos de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta enseñanza lo que nos, lo que nos muestra es depender de, nuestros, de nuestro padre. Amén, gracias, hermano Eric.
Así es, o sea, es parte de una dependencia de el Señor, pero como recuerden que estamos platicando de lo que enseñan estos escribas. Yo vi por ahí que también, Angelito, vos habías levantado la mano o se te subió. Sí, sí, para comentar directamente prácticamente lo mismo que Manuel, y verdad que ahí nos hacen referencia a que como cuando estamos bajo la cobertura de nuestros padres en nuestra juventud, pues comemos de lo que hay en la casa, ¿verdad? Pero también ya viendo el ámbito de espiritual, ¿verdad? El Señor nos invita como jóvenes a comer de su palabra, ¿verdad? Amén. Amén, exacto, eso es. Y tanto hermano Eric como hermano Angelito tocaron puntos importantes. Y una es que debemos de estar en una casa en donde haya un padre. Y eso es lo que el escriba Elioref enseña. Y que si estamos en una casa en donde hay un padre, entonces vamos a comer de ese alimento. ¿A qué me refiero, hermanos? Nosotros estamos bajo la cobertura inmediata de Manuel Tejada, nuestro pastor. Entonces, y pues él nos ha delegado a algunos a poder dar cierto tipo de enseñanzas como esta. Pero, ¿qué pasaría? Por ejemplo, yo sé que hoy sí, literalmente nadie de los que estamos acá, por ejemplo, si hoy que se invitó a esta enseñanza, digamos que paralelamente hay otra enseñanza en otra misión, digámoslo así, para ser más radical, y que es de la palabra, correcto, pero no es alimento de la casa. ¿Será que eso estaría bien? O sea, es decir, dejar de comer del alimento de la casa por ir a comer de otro que no es de la casa de nuestro Padre. No sé si me doy a entender. Exacto. ¿Por qué? Porque, va, veámoslo en lo terrenal, en lo natural. Eh, por ejemplo, yo creo que aquí el único soltero es hermano Angelito. Pero, digamos, yo no sé si pues a vos tu mamá aún te cocina, aún te deja comida ahí lista o pues ya la cocinas por tu parte, ¿verdad? Pero si, digamos, ella aún te cocina, ella se esfuerza por dejarte la comida que te gusta, hasta tus caprichos, digamos, en cuanto a comida. Y que un día vengas y le digas, no, no, fíjese que no voy a llegar a comer. Pues ella se va a quedar. Amén, exacto. Ahorita vamos a comentar que dice hermano Jorge. Exacto, porque entonces la mamá se queda con el plato, con la Coca-Cola, dice el hermano Angelito, porque a él, claro, ese es un ejemplo, y, y no es real, ¿va? Porque él dijo, no, 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 hoy quiero ir a comer a otro lado, ¿verdad? Entonces eso estaría bien. Y por otro lado, vamos a ver, hermano Jorge dice, se ha visto que muchos van y escuchan otra palabra y se les hace extraño porque el alimento no es de lo que están acostumbrados. Exactamente, porque mire pues, eh, por darle un ejemplo, acá en mi casa, la mayoría de mujeres cuando hacen un chirmol, le, al tomate no le quitan la cáscara. Aquí en mi casa, mi esposa sí le quita la cáscara. ¿Por qué? Porque a ella le hace daño al estómago, entonces yo ya me acostumbré a que ella le quite la cáscara. Entonces, cuando yo voy a comer a otro lado y me dan un chirmol que no le quitaron la cáscara al tomate, rápido me doy cuenta, ¿verdad?
Y nos ha pasado, ¿verdad, hermanos? En alguna ocasión, pues yo tuve la oportunidad de ir a otra casa, espiritualmente hablando, a comer, y a pesar que era de la misma misión, no sabía igual, no sabía de la misma forma, porque ese papá acostumbró a sus hijos a comer de una forma y aquí nos han acostumbrado a comer de otra forma. Y la comida que les dan allá, digámoslo así, que le hace bien al estómago espiritual, al vientre espiritual de los de allá, pero no a los de otra casa. Mientras que el que nos dan acá, eso es lo que a nosotros nos sustenta, porque así es, hermano. Dios ha dado a los ministros, a los siervos, para que hagan crecer a su iglesia en una forma particular. Adelante, hermano Ángel. Bendiciones. Sí, a mí me llama y me impacta, esto lo aprendí desde que pues el Señor me llevó a sus caminos. En Ruth capítulo 2 versículo 8 dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espiar a otro campo, ni pases de aquí y aquí, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Entonces, a mí se me hizo rema este versículo, ¿verdad? Entendiendo de que vos es Cristo, vos es figura de una cobertura, también puede ser figura de nuestro pastor, y la iglesia es, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? La iglesia es Ruth. Entonces, lo que nos está diciendo acá el Señor es que no podemos ir como cabritas, ¿verdad? Brincando de iglesia en iglesia, sino reconocer a un pastor, reconocer una cobertura y alimentarnos con el alimento que este siervo pues se prepara, ¿verdad? Y cuando uno va a investigar esa palabra espiga, viene del hebreo shebul, que quiere decir cola de vestido. Entonces, cuando estamos alimentándonos de la palabra del Señor, el Señor está preparando nuestro vestido de novia, ¿verdad? Pero esto ya relacionado con los jóvenes, sí es muy importante marcar la doctrina cuando uno va en un inicio, hermano Daniel, comenzando en los caminos del Señor, porque no hace poco yo me estaba enterando que en los mormones pues ponen, pues juega uno fútbol y todo, ¿verdad? Y ponen música, o sea, prácticamente es como que uno va a una tarde de deportes, ¿va? Y a eso ellos no lo miran pues raro, malo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la doctrina que nosotros tenemos es totalmente distinta, ¿verdad? Pero sí es muy importante remarcarla para que no nos podamos perder. Bendiciones. Amén. Es correcto, el de no espigar en otros campos, pero eso realmente tiene que ser enseñado, hermano. O sea, eso no puede ser impuesto tampoco, ¿verdad? Porque hay hermanitos que pues tienen como 50 años en los caminos del Señor y han pasado por muchas congregaciones, pero fueron marcados por la primera en la cual ellos estuvieron y por causa X o Y, pues ya no están ahí, pero resulta que ellos ahora pues quieren hacer las cosas como se hacían allá y no se dejan enseñar. Pero el objetivo de esto es enseñarle a los que están con nosotros, a los que están en nuestros grupos, decirles, miren hermanos, aquí hay palabra, aquí hay comida, buena comida, abundante, entonces no hay razón por la cual uno ir a cambiarse a otro lugar si, si acá en la casa hay comida. Ahora, es malo que yo oiga, por ejemplo, voy a decir, a una enseñanza un día de un hermano Germán Ponce. Exacto, hay que enseñarles a reengendrarse. Aunque, un paréntesis a lo que estoy diciendo, a veces el reengendramiento no siempre sale bien porque la otra persona está tan convencida que pues al final no acepta la paternidad, entonces dice, no, yo me voy, me voy, me voy y qué se puede hacer ahí. Pero exacto, lo que se debería de
procurar es reengendrar a esa persona para que entonces esa persona sepa cómo son las cosas. Con la música, exacto. Mira, pues aquí ya estamos viendo otra cosa, que la música también es un alimento para el alma. En Doctrina Básica ahorita estaban viendo el tema de la alabanza y la adoración, pero ahí también hay una forma de alimento espiritual, porque si digamos aquí ministraran, por ejemplo, imagínense que el domingo a los de la alabanza empiezan a ministrar con, con música de un rapero y, o con música de un bachatero. Entonces ahí ya hubo un empacho espiritual. El trap cristiano es alguien, cosa que realmente no existe, ¿va? Pero entonces, pero eso es enseñado. ¿Y dónde? Desde la juventud, desde el principio. Alguien se convierte y no es que se le diga, mira, es que el rap es del diablo, no. Hay que enseñarle. Y por eso estas enseñanzas doctrinales son importantísimas. Por eso es que una de los acuerdos a los que hemos llegado con los hermanos que dan doctrina es que no corramos con la enseñanza, sino que si es necesario darla en un mes, pues la damos en un mes, pero que eso quede claro. Ahora, ayer veíamos que la música ministra el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces importa, sí importa. Y totalmente de acuerdo con lo que dice hermano Jorge, que necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Y todo esto lo hace el escriba Elioref. Así es, y pues este es un tiempo en el cual el Espíritu Santo ha venido hablando, y seguramente, hermanos, vamos a ser edificados. Y ya se dieron cuenta por qué no logramos avanzar, porque nos detenemos, pero eso es bueno, hermanos, porque con sus aportaciones vamos enriqueciendo el tema. Ok. Elioref enseña a seguir a Dios desde la juventud. Primer libro de Samuel 12:2. Ahora pues, he aquí que vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y estoy lleno de canas, y aquí mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Entonces, una cosa es servirle al Señor desde la juventud y otra seguirlo. Más adelante vamos a ver un versículo que a mí me gusta mucho, que está en Jeremías capítulo 2, verso 2, pero habla de seguir al Señor, que no es lo mismo que yo camine y que el Señor vaya a donde yo voy, a que el Señor camine y que yo lo siga. Es diferente, ¿verdad? Porque digamos ahora que pues mis hijos están pequeños, bueno, voy a decir específicamente de mi hijo más pequeño, aunque él no está tan pequeño, tiene 10 años, pero él va a donde yo voy. Cuando vamos a la calle, él va a donde yo voy. Él inclusive aún a sus 10 años, él me da la mano y yo camino hacia un lado y él va hacia donde yo voy. Cuando él ya tenga unos 20 años, entonces él va a ir a donde él quiera. Yo no lo voy a llevar de la mano, pero espiritualmente hablando, ¿quién es el que nos debe de mostrar cómo seguir a Dios? Pues nuestro Padre, en este caso nuestro Padre del alma. ¿A través de qué? Uno, ejemplo. Y dos, enseñanza. ¿Y qué tipo de enseñanza? La de este escriba, hermanos. Porque mire, no, no es tan fundamental que alguien diga algo con palabras a que lo haga con hechos. Me refiero a lo siguiente. Aquel hombre que es borracho y medio y le dice a su hijo que no tome, ¿qué creen que el hijo va a decir? O sea, no concuerda lo que el papá le está diciendo con lo que él mira que el papá hace.
Pero si yo le muestro a mis hijos que yo sigo al Señor y a pesar de que a veces vienen las cosas difíciles, pero yo sigo ahí, ellos van a aprender. Igualmente esto, hermano, yo le pedí permiso de primero al Señor, ¿va? Y pues después al pastor para, con todo respeto, trasladarles esto a, a los, a los consiervos diáconos, porque, exacto, se contradicen las palabras con los hechos, porque ustedes tienen gente a su cargo, a la cual deben de enseñarle a seguir al Señor con el ejemplo. ¿Y desde cuándo? Desde la juventud, desde sus primeros días, ¿verdad? Incluye también a los jóvenes cronológicamente hablando, ¿verdad? Entonces, pero eso también es algo enseñable. Y vamos a ver, también esto, miren, esto es precioso. Dice, Elioref también enseña a ser guerrero desde la juventud. Aquí está hablando de la pelea de David y Goliat. Y está hablando sobre Goliat. Pero dice que él era un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, eh, no podemos ignorar, hermanos, que hay un ambiente espiritual y que a nuestro alrededor hay una guerra espiritual. Que no lo veamos con nuestros ojos físicos, esa es otra historia, pero de que lo hay, lo hay. ¿En qué me baso? Bueno, dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes y contra huestes de maldad. Ahí hay 4 jerarquías espirituales, pero ¿desde cuándo se aprende esto, hermanos? Desde que nos convertimos al Señor, desde que nos convertimos a Cristo, le deberíamos de enseñar a la gente, bueno, hermano, ciertamente ahí está el pastor para que ore, ahí está el diácono para que ore, pero cuando no se puede, decirle, bueno, hermano, mire la palabra del Señor dice en el libro de Marcos capítulo 16 que a los que creen estas señales les seguirán y en su nombre, en el nombre de Cristo, podrán echar fuera demonios. Entonces, hermano, no tenga temor, actúe en el nombre del Señor y eche fuera ese demonio que le está acechando en su casa. Porque no es con nuestra fuerza, hermanos. Muchas veces uno cree que es por lo que uno dice y por lo que hace, no, sino es al que lo al que uno está representando, es decir, a Cristo. Y mire, pues esto es como, perdón, no es como ciertas películas en las que sale gente que dice que pelea con vampiros y pelean con demonios y los agarran a patadas. No, eso no es así. Esto es algo espiritual, algo que no se puede tocar. Pero mire, nosotros muchas veces, hermano, fallamos porque, digamos, mire, pues aquí, ¿cuántas veces? Por ejemplo, aquí está hermano Jorge, ¿cuántas veces acá en un culto se ha manifestado una persona poseída, literalmente por un demonio? Poseído es aquel que literalmente transforma el cuerpo, transforma la cabeza, los ojos. eh, yo creo que al menos yo no me acuerdo haber visto algo así. Pero, ¿y si pasara? ¿Será que todos los que estamos acá estamos listos para ir a la guerra y que ese demonio vea la autoridad que de el Señor sobre nuestra vida? ¿Será que estamos listos para que si un día en un culto el pastor dice, bueno, eh, hermano Ángel, libera a esa persona y digas, amén, aquí voy, y como no es en tu nombre, dice, no es con espada, no es con ejército, sino en el nombre del Señor, ahí le entramos. Adelante, hermano Angelito. Amén. Relacionado a este punto, hermano Daniel, yo quisiera aportar lo siguiente, que cuando yo recién pues empezaba a servir directamente, me recuerdo que siempre ha habido intercesión, ¿verdad? Pero yo creía que intercesión solo era para mujeres, porque yo solo a hermanas veía bajar.
Entonces, una vez que nos tocaba el equipo uno, entonces yo le dije a esta Paula y Daniel, ¿verdad? Un hermano que se llama Daniel. Y entonces los tres jóvenes, ¿no? Y yo les dije, ¿por qué no bajamos nosotros a orar, verdad? Y bajamos a orar. El detalle es que a mí me impactó porque fue parte de un crecimiento espiritual que nosotros podemos notar. Bueno, al menos yo lo noté en mis otros hermanos y pues quiero creer que también fue en mí, pero a lo que yo voy es que eh, tanto como nuestro diácono hermano Juan Carlos y como nuestro pastor, pues no se nos impidió, a eso es lo que voy, que no se nos impidió interceder y creo que eso es parte de la preparación para que uno pueda ser un guerrero, ¿verdad? La oración, pero como yo le digo, yo pensaba que solo era para mujeres, ¿verdad? Porque yo solo miraba a las hermanas bajar y cuando yo bajé, recuerdo que el Señor me dijo a la manera de Moisés. Moisés era un intercesor. Y entonces empezamos a orar y nuestras vidas fueron bendecidas. Entonces eso es parte de la preparación de un guerrero. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias por tu comentario. Y es que pasa otra cosa. Acordémonos de algo. En lo literal, en los distintos ejércitos en el mundo hay jerarquías, ¿verdad? Están los soldados rasos, están los cabos, están los eh, sargentos, están los capitanes, están los mayores, bueno, no me sé todas las jerarquías. Y llegan hasta el comandante en jefe, que pues muchas veces es el presidente de un país, ¿verdad? Y pues abajo de él están los generales, los coroneles, pero y en lo espiritual es lo mismo. No todos van a ir a, por ejemplo, a decirle a una persona que está poseída en el nombre de Jesús, suelta a esta persona, no, sino que hay un equipo que estratégicamente está planeando la batalla. ¿Y cómo se planea? Bueno, cuando la persona está intercediendo. Y por eso es que de verdad es súper importante este tema de la intercesión, porque ahí se está trazando una estrategia. Porque entonces hay otro que que es el que lleva la espada en la mano y es el que le va a volar la cabeza al gigante, pero hay otro atrás que diseñó la estrategia espiritual. ¿Y cuál fue la estrategia espiritual? Interceder, clamar, gemir en el espíritu para que entonces cuando aquel llegue y libere al otro, tenga éxito. Me acuerdo hace años cuando empezó la congregación, bueno, no tan, cuando empezó unos años ya más, más para adelante, fuimos a una vez a un retiro para jóvenes, que por cierto nos hace falta, Angelito, hacer un retiro para jóvenes. Eh, entonces estábamos en la ministración y llegó un profeta de acá de la misión y estábamos así orando, nosotros estábamos intercediendo y pasó cabal lo que mencionaste, pero viene este hermano, profeta, y me dice, libera a esa persona. Y yo así, bueno, me agarró así en free, pero dije yo, no, bueno, aquí le entramos porque el Señor a mí me dio autoridad. Y para la gloria del Señor, pues la persona fue liberada. Y bueno, miren, hermanos, es que aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque a veces hay personas que también vienen y no solo interceden, esas personas van a otro nivel y ese es el otro tipo que es gemido. ¿Qué hace una persona cuando gime, hermanos? Una persona cuando gime no dice palabras, no dice nada, sino que simplemente eso aplica lo que dice Romanos, que con gemidos indecibles habla palabras espirituales. ¿Quién levantó la mano? Que no lo vi. Adelante. ¿Nadie iba a decir nada ahorita? Bueno, yo creo que a alguien se le
abrió por ahí el micrófono. Bueno, entonces, este tema es bastante extenso, hermanos, porque si aquí nos ponemos ahorita cómo hablar sobre guerra espiritual, este es otro tema, hermanos. Entonces, pero es enseñado y es aprendido desde la juventud. Ok. Elioref también enseña el temor de Dios. Primero de Reyes capítulo 18, verso 12. Y acontecerá que cuando yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al ir yo a dar las nuevas a Acab, él no te hallará y me matará. Y tu siervo ha temido a Jehová desde su juventud. Que dice Proverbios capítulo 1, verso 7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor o el temor a Jehová. Entonces, pero esto también es enseñado por el escriba Elioref, porque temer al Señor no es temblar de miedo, sino tenerle un respeto reverente, tener y también hasta cierto punto miedo. Miedo, ¿por qué, hermanos? Porque cuando uno tiene en poco al Señor, como que se le olvida con quién está tratando, ¿verdad? Y cuando uno se le olvida con quién está tratando y le pierde el respeto, está en peligro, hermanos. Porque yo no sé si aquí a alguien, en especial de los hermanitos que ya son un poquito más maduros, algún día se les olvidó el respeto que le debían a su papá terrenal y se los recordó de una manera particular, ¿verdad? Entonces, exacto lo que dice el hermano Juan Carlos, temer a Jehová tiene que ser enseñado. ¿Y cómo va a ser enseñado? Bueno, hermanos, a veces hay cosas que uno no debería de decir o hacer. Solo, hermanos, perdonen, ahí hay alguien a quien se le abrió su micrófono. ¿Será que lo puede cerrar? Disculpe. Gracias, hermano. Gracias. Ok, esto debe ser enseñado, porque si no es enseñado, entonces un día va a pasar que uno va a decir, bueno, nada, Dios es Dios. Mire, pues, ¿qué pasa hoy día con la gente en el mundo? No, es que Dios es amor. Y le dicen, es que Dios ama a todos por igual. Sí, Dios ama a todos por igual. Es que Dios ama al pecador. Sí, Dios ama al pecador. Y Dios no mira lo exterior, sino el corazón. Sí, amén, así es. Pero también la Biblia dice que Dios también es fuego consumidor y que un día Él va a venir para juzgar y castigar a aquellos que prácticamente, digámoslo así, le faltaron el respeto. Sí, hermano Ángel, adelante. Sí, con ese punto que usted explica, hermano Daniel, creo que inclusive a veces hasta como iglesia perdemos la visión de quién es Dios, ¿verdad? Porque decimos, bueno, Dios es nuestro Padre y Dios es amor y todo, pero algo que yo aprendí es, si usted quiere aprender a temer a Jehová, vea el carácter del Padre en el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta, ¿verdad? Conocer el carácter de Dios como un Dios tan celoso de la adoración, un Dios tan celoso. Por ejemplo, cuando van trasladando el arca del pacto, recuerdo yo que hubo un hombre que intentó, su intención era buena, intentó que el arca del pacto no se cayera y fue consumido porque el arca del pacto solo los sacerdotes lo debían de tocar, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve todas las historias y todos los relatos, ve el carácter del Padre y empieza a temer a Dios como lo que es, ¿verdad? Un Dios reverente, un Dios celoso, un Dios grande, un Dios todopoderoso, ¿verdad? Lo podemos ver también con Coré, ¿verdad? Que como el Mm, Señor abre la tierra por la rebeldía, ¿verdad? Amén. amén. Así es. Y es que los que los que son padres y madres no me dejarán mentir, hermanos. Uno
disciplina a sus hijos, en especial cuando están pequeños, ya después de una cierta edad, pues como que ya ellos ya comprenden y ya no es tan necesario hacerlo, pero a veces a uno le duele más hacerlo por el hecho de que pues uno dice, pero están pequeños, pero también me recuerdo que la Biblia dice que un par de azotes no van a matar a tu hijo, sino que lo van a salvar del infierno. Y ciertamente así es, hermano. ¿Por qué pasa? Miren, tanta masacre, tanto asesinato en Estados Unidos, en países de primer mundo, entre comillas, eh, por eso. Hermano Jorge, adelante. Dios les bendiga. Perdón, espérenme, me voy a alejar, que lo tengo en la computadora. Hermanos, Dios les bendiga. Para aportar, fíjese que la misma Biblia dice, enseña, que dice en Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 9, que el joven, alégrate en los días de tu juventud. Y dice, y sigue, ¿verdad? Pero después dice, acuérdate que de todo eso Dios te pedirá cuentas. Entonces, cuando tenemos temor de Dios, sabemos lo que estamos haciendo. Pero cuando no hay temor de Dios, los ojos nuestros pueden ver para otro lado, aún enseñándonos cosas buenas. Y eso sucede con muchos jóvenes que pueden ver que la situación está difícil, pero dicen dentro de su corazón, no me pasa nada, yo no miro nada malo, pero su corazón se está alejando y terminan de irse o salirse de determinado grupo, de un grupo de servicio, y lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, cuando nosotros enseñamos y la juventud aprende a tenerle temor a Dios, pero no un temor de si no hago esto se me va a quebrar un brazo, si no hago esto me va a pasar algo malo, sino un temor de que Dios es bueno y Dios nos quiere instruir para algo bueno, para edificar nuestra vida, a querer ser mejores personas, a que seamos escuchados y que cuando la palabra salga de nuestra boca sea una palabra que edifique con sabor a crecimiento. Como dice el hermano Angelito, él ha sentido muchas satisfacciones dentro de la iglesia porque su corazón lo ha buscado, el temor de Dios, el Espíritu Santo lo ha buscado a él y él, el Espíritu Santo le ha mostrado muchas cosas. Anhelamos que nuestros jóvenes sean partícipes de la lluvia temprana, que es el momento de la juventud, es la fuerza de la lluvia, que cuando vengan los tiempos difíciles, son jóvenes que nos van a ayudar a levantar el nombre de Cristo, porque son la fuerza. Entonces son los que van a levantar los brazos de aquellos que quieren bajar la guardia y ellos van a ser las siguientes columnas. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge. Y la verdad es de que ese comentario queda como anillo al dedo, porque realmente hay siervos jóvenes y siervos maduros, ¿verdad? Entonces, pero estos siervos jóvenes son los que pues ahorita se están formando ahí en las trincheras, son los que están ahorita ahí en la línea de fuego y pues son los que un día u otro, si el Señor no viene luego, pues un día ustedes van a estar ahí, patojos, y pues van a ser los discipuladores, pastores, qué sé yo.
Hermano Angelito, volviste a levantar la mano. Adelante. Perdón, yo creo que me como el tiempo, hombre. No, dale, Vamos a dale. tener que hacer la enseñanza de 2 horas. Es que precisamente lo que estábamos comentando acá en Deuteronomio 8:5, hermano Daniel, dice, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Esto lo dice el Señor cuando salen del desierto, ¿verdad? Porque luego dice, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, a una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados y una enorme bendición. Entonces, creo que cuando nos dejamos instruir, aún lo que nos parece negativo, aún el desierto, aún la prueba, tiene un propósito y es aprender a temer a Jehová. Bendiciones. Amén. Exacto, hermano. Si es que no hay que ver el temor a Jehová como algo malo, sino más bien algo que nos va a ayudar a crecer. A crecer y crecer a través de la enseñanza. Ok, sigamos. Job 31:18 dice, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Aquí contextualmente habla Job, pero Job casi siempre habla sobre su integridad. Entonces yo lo que rescato de acá es que el escriba Elioref enseña sobre la integridad y que es una persona íntegra, es aquella persona que siempre es lo que es en Dios, aún así las cosas sean adversas para él. Es decir, una persona íntegra es aquella que siempre va a decir la verdad de las cosas, aunque eso le desfavorezca, porque es una persona que ha podido madurar y sabe que cuando comete un error, pues lo sabe reconocer y no va con excusas ni con justificaciones, sino que dice, bueno, sí, sí, pastor, yo lo hice, yo me equivoqué, yo dije esto, yo hice esto, pero estoy dispuesto a enmendar el error, porque son, porque son cosas, hermanos, que uno debe de enseñar, pero también debe de aprender. Y quiero leer ahorita un comentario que puso hermana pastora. Dice Proverbios 3:1-2, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Esto es una base para la integridad, hermano. Porque mira, hermano, no hay mejor que una persona íntegra. O como se dice popularmente, alguien que no tenga cola que le machuque. Claro, hermano, yo sé que alguien que, por ejemplo, nos conoció en nuestra vida antes de Cristo va a decir, no, pues si yo sé que ese era un mujeriego, ese era un bolo, ese era un pervertido, ese era un aquí, un allá, sí, pero eso erais algunos de vosotros, dice la palabra, pero ahora habéis sido hechos, ¿qué? Nuevas criaturas, porque el que está en Cristo ha sido hecho una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, así dice la palabra. Entonces, pero esto es algo que se aprende, hermano. ¿Integridad en qué? En el caminar, en el actuar, en el vivir, en los negocios, en los estudios, en el trabajo, hermanos, y como se ha dicho tantas veces, hermano, que en los colegios los mejores estudiantes sean los cristianos, que en las empresas, en las fábricas, los mejores empleados sean los cristianos y que no sea al contrario, ¿verdad? Porque hay muchos que eh, son lo contrario a eso. ¿Por qué? Porque no son íntegros, pero aquella persona que es íntegra, inclusive es una persona que es digna de confianza. Es una persona a la cual yo le puedo decir, sí, yo le confío a mis hijos, le confío a mis posesiones porque sé que la persona
es íntegra y lo ha demostrado con hechos. Pero, ¿desde cuándo? Desde la juventud, desde los primeros años en el Señor, o bien cuando se reconcilie. Y eso en el mundo se le llama también, hermanos, principios y valores. Ok. Y como esto es largo, hermanos, esto es largo, mira, son las 8:27. Y aquí les dejo esto, si quieren le sacan una captura. Y hay otras cuestiones que pasan en la juventud, otras enseñanzas de este escriba. Se aprende a enseñar desde la juventud, en la juventud se engendran hijos, en la juventud se aprende a tener sabiduría que nos guarda del mal, en la juventud también se aprende a tener un buen matrimonio. ¿Cuánta falta hace eso, hermanos? Porque a veces hay personas que se han casado ya sobre la marcha y no han tenido una buena enseñanza al respecto, pero el Señor nos compone la plana, hermanos. A veces uno, como decimos coloquialmente aquí en Guatemala, uno mete las cuatro, pero el Señor dice, va, mijito, a ver, mira, pues, a ver, te voy a ayudar, vení, solo déjame ayudarte y yo te compongo tu matrimonio. Pero eso tiene que ser aprendido. Eclesiastés dice que en la juventud se obtiene alegría y se quita el enojo, hermanos. A veces uno anda todo enojado, todo amargado, como dicen ahora, anda todo tóxico, pero eso, hermano, eso hay que quitarlo. Eso hay que quitarlo porque eso no es de Dios. En la juventud se aprende a seguir al Señor, y aprender a seguir al Señor por cualquier lugar es algo que es enseñado, hermano. Jeremías 2:2. Se aprende a llevar yugo. ¿Cuál yugo? Aquel que dice el Señor allá en el libro de Mateo, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que es un yugo fácil y una carga ligera. Y en la juventud se aprende a tener un pacto eterno con Dios. Pero no los pactos de un cierto canal de televisión, sino esos pactos olam, esos pactos en los cuales el Señor puso las condiciones y nosotros las aceptamos con gusto, hermanos, porque ¿qué tengo yo que ofrecerle al Señor como para que yo diga pacto con Dios? ¿Qué le voy a dar yo al Señor? Dinero, casas. No, al Señor no le sirve eso, hermano, pero más. Sin embargo, hay algo que sí nos pide el Señor, y eso está, yo creo que en el Salmo capítulo 45, cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón y aprende a seguir por mis caminos. Entonces, sí hay un pacto que yo puedo hacer con Dios. Decirle, Señor, yo te ofrezco mi corazón. Tómalo, tómalo. Y entonces Él, en respuesta, Él nos da todo. Él nos da todo porque dice que nos dio a Jesucristo, su Hijo, y cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas. Pero eso se aprende a hacer en la juventud, con la enseñanza del escriba Elioref. Muy bien, hermanos. Y bueno, no le vamos a entrar a esto porque es mucho, pero aquí terminamos el primer escriba doble. Y esto queda para la siguiente semana. Ahías. Solo ahí les dejo esta primera diapositiva, que es hermano del Señor, es un adorador y su enseñanza trata del amor filial. Ahí yo le puse el bautismo en el cuerpo de Cristo, de una verdadera adoración, de hacer la voluntad del Padre y denunciar la idolatría hablando sin miedo, hermanos. Entonces, hermano, yo lo dejo hasta acá como tal la enseñanza, pero si hay alguna